10, versículo 13. Eso decíamos el otro día, ¿no? Sí. Gloria al Señor. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a volver a citar la palabra en el libro de Corintios. Gloria al Señor. ¿Primera o segunda? Segunda de Corintios. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo. Ya le digo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Gloria al Señor. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gloria al Señor. Santo es el Señor. ¿De modo que? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Entonces dice, gloria al Señor, leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Específicamente, contundentemente dice nueva criatura. Ya el que está en Jesús es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice las cosas viejas pasaron, no, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Y todo esto, versículo 8 dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Amén. Gloria a Dios, de reconciliarnos, misterio. Y esto hablaba el apóstol Pablo anteriormente, es el misterio de la reconciliación. Y hablaba el apóstol que tenemos, gloria al Señor, amén. La oportunidad, sí, ahora en el nuevo camino, sí, de reconciliar a las almas con Cristo. Por eso a veces nos animamos, pero dice, lo que están son nuevos. Ahora ya no es yo, decía el apóstol Pablo. Amén, gloria a Dios. Ahora dice que no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo, ¿no? Él decía, yo con Cristo estoy juntamente crucificado, decía. Gloria a Dios. Mire, mire el compromiso que tenía con Dios. Mire la posición adquirida por Dios que él tenía. Gloria a Dios, que declaraba con su boca. No solamente es boca y acción. Amén. Dice que estaba crucificado con Cristo y tenía una misión. Así como tú en tu vida tienes una misión, gloria a Dios, en la vida. Sos una nueva criatura para un propósito. Gloria al Señor. Amén. Entonces decía, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Verso 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. Amén. ¿A quién? A la iglesia. El apóstol Pablo tomaba él por el que iniciaba con Pedro el mensaje de salvación. Fue Pablo que abrió la palabra inspirada así por las escrituras, ¿no? y predicó a sus ciudadanos. Amén. Gloria a Dios. Dice que la primera predicación de Pedro, inspirada por el Espíritu Santo, dice que convirtieron 3.000 personas y no tenían argumento, al punto que ellos dijeron, ¿qué haremos entonces? Quedaron en shock. Gloria a Dios. Fue la administración del Espíritu y quedaron ahí en shock, ¿no? Los judíos. ¿Y qué haremos? Entonces el segundo plan era bautizarse. Bautícese cada uno en el nombre de Jesús, ¿no? Para perdón de vuestros pecados. Amén. Amén. Qué tremenda palabra. Creo que está en el libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Quién lo puede leer? A ver, el versículo, aleluya, 40. A ver.
Hechos. 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. Versículo 37 vamos a ver. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Qué lindo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Qué lindo que usted, cuando esté tomado, choqueado por Dios, digamos, primera vez que uso esa palabra, ¿no? Gloria al Señor, es porque tuvo un encuentro con Dios, donde sus pensamientos y sus argumentos quedaron nulos. Gloria a Dios, quedaron nulos. Toda la religiosidad que tenía quedaron atrás. Allá no tenían argumentos, su religiosidad quedaron vacíos en su mente. Entonces decían: ¿qué haremos? ¿Sí? Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué se recibe también? El don, gloria del Espíritu Santo. El mismo Espíritu venía, gloria a Dios, a la persona, ¿sí? Aleluya. Y dice: porque para vosotros, sí, ¿qué era? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Amén. Entonces no solamente es para tu vida, sino que Dios te llamó para que sea mensajero, gloria a Dios, a otras almas, a otras personas. Tu responsabilidad. Sabe que yo siempre pongo a pensar que cuando me presente ante Jesús y me llame y me diga el Señor, por aquel que estuvo hambriento, el que estuvo enfermo, por aquel que estuvo desnudo, por aquel. Entonces es la responsabilidad de todo creyente, gloria a Dios, de dar testimonio en carne propia. Amén. Y tenemos la autoridad de parte de Dios para ir a reconciliar esas almas perdidas. Amén. Tenemos todos grupos de gente, amigas, conocidos, familia, que tenemos buena iniciativa, hermano. Sí, estoy orando por esta, desde el momento quiero que sea el Señor, para que cuando hable, yo quiero directamente hablar por teléfono, y si se puede concertar una cita y orar personalmente por la criatura, amén. Entonces orando primero que el Espíritu Santo diga: ahora, mi hijo. Entonces ahí, gloria a Dios, quiero que el Señor manifieste su poder. Él lo hace, que mi fe sea conectada, amén, con el tiempo de Dios. Gloria al Señor. Entonces, somos nueva criatura. Cuando quieran los sentimientos viejos querernos estancar, no, soy nuevo. Declare la verdad que está en usted, una nueva criatura. Cuando quiera arraigar las cosas viejas, no, soy una nueva criatura. Tengo el poder para deshacer esto que viene a mi vida, para volver a reencarnar el viejo hombre. Alabado sea el Señor. Entonces ellos eran religiosos, qué sé yo, gente destacada, pero tuvo el discurso de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo: no, creen en el Señor Jesús, arrepiéntese primero, crean en Jesús, amén, y bautícese. Y ahí dice: recibirán el don, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para cuantos oyeren. Amén. Entonces no solamente yo recibo esta paz, no solamente yo recibo el cambio en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, sino que también otros van a recibir. Ahora yo tengo en carne propia una autoridad que la quiero descubrir. Amén. De ir a hablar, gloria a Dios, sin miedo. Amén. Una palabra basta, decía, para que mi siervo sea sano. Y eso una vuelta lo apliqué a mi vida. Dame 5 minutos, le dije a una hermana. Dame 5 minutos. Porque los otros 55 estaban en oración. Y cuando iba a los 5 minutos, era una salvación, una sanidad, un milagro, gloria a Dios, un cambio en las almas. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida, gloria a Dios. Amén. Dios se nos dio el misterio de la reconciliación, reconciliarnos con Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Santo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10. ¿Quién lo lee, por favor? Si habla de una reconciliación, porque habla de que hay una ruptura en la relación, ¿no?
Gloria a Dios. Santo el que vive por los siglos. Quiero leer esta palabra también en 1 de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí, Sí mismo. mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Men, pero ¿qué dice? El que cree en el Hijo El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí de- mismo. el que tiene al Hijo de Dios, el que cree, tiene el testimonio en sí mismo. Ya sea, yo tengo el testimonio vivo, la evidencia en mi ser que soy un hijo de Dios ahora, porque la verdad que, amén, estoy totalmente convencido, amén, sé que he tomado la decisión de hacer ciertas cosas que no estaban en conciliación con Dios, porque me ha reconciliado Dios con Él, amén, y ahora sí tengo el poder para hablar, por eso es necesario la instrucción de la palabra, amén, gloria a Dios. Vamos al libro de Juan 3:36. Quiero leer. 3:36. Otro léame. Sí, amén. Gloria a Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Entonces es necesario hablar estas verdades, esta doctrina, este fundamento, para yo tratar de reconciliar. Tengo que decirle a las almas para que se reconcilien con Dios. Tengo ese ministerio, dice. Él decía a Pablo que tenía el ministerio de llamar a evangelizar a las almas que vengan, porque el mandamiento de Jesús a sus discípulos para transferirlo a nosotros. Y dice, y hacer discípulos a las naciones, bautizando en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que creyere, ¿no? Y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces tomar seriedad de esto. Por eso digo yo, sé que no importa el clima, el frío, la lluvia, la tormenta, lo importante es venir un día más. Tal vez alguien está escuchando, no se congrega porque ha pasado cientos y miles de veces en una actividad de campaña, un aire libre, usted predica a la distancia y no, de repente pasaron 2 años, pasó un mes, una semana, un día, que ha ido a un culto, yo escuché allá una campaña, una hermana o un hermano que predicaba la palabra y sentí el cambio en mi vida, gloria a Dios. Y uno piensa que no, porque no está con nosotros, pero para eso Dios, amén, permite que usemos los medios de alguna manera, amén, ser partícipe en conjunto, amén, de aquel que se reconcilie con Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Amén. Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Qué? Capítulo Juan, libro de San Juan, capítulo 5, 3 capítulos más. Y versículo 39 dice, escudriñar las escrituras, ¿no? Y vamos a leer hasta el 42. 39, sí. Escudriñar, 5 eran, ¿no? 5:39. Escudriñan Niat, las escrituras, muy bien. porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De mí? ¿De quién dan testimonio? Del Señor Jesucristo. ¿De alguien más? No, del Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Versículo 40, siga hasta el 42. Sigamos, hasta el 42. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Alto. ¿Cómo es? Y no queréis venir a mí para que tengas vida. Si no vengo a Jesús, no tengo la vida. Juan 5, ¿se acuerdan que decía? El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Entonces, es un fundamento, gloria a Dios, para ir a hablar a las almas. Amén, que es necesario la reconciliación con Jesucristo. Amén. ¿Qué más dice? Gloria de los hombres no, No. recibo. Ajá. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y ellos le hablaba a los religiosos, ¿no? A ellos le decían, el texto, o sea, el contexto de eso decía que ellos les hablaba a los religiosos. Y los religiosos escudriñaban la escritura, pero no encontraban la luz de la verdad, no habían tenido la revelación, porque había intención religiosa. No había una verdadera adoración a Dios.
Entonces él explicaba este texto, ¿no? Él explicaba a través de esta palabra. Amén. Vosotros escudriñad las escrituras. Muchas veces ahí en la universidad se estudia, ¿no? Algunos estudian la Biblia, pero no saben nada. No conocen, no tienen la salvación. Es como un libro más. Sí, qué lindo, hermoso. Sí, la verdad, pero jamás tienen la luz de la verdad. Amén, porque el corazón no lo dispone solamente para aprender una área, una materia, nada más. Gloria a Dios, ¿no? Entonces en este contexto le decía Jesús, a vosotros parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. Yo soy, ellos te esperaban el Salvador, pero yo soy el Salvador, yo soy el camino. Gloria a Dios. Vamos a Romanos capítulo 4, 23. ¿Quién lo busca? Romanos capítulo 4, versículo 23. Este es el testimonio 4, Romanos 4 y versículo 23. Amén. Bien, este es el testimonio de la Escritura. ¿Sí? El testimonio que está ahí, la evidencia de la Escritura. Vamos a ver. Y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Estos es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Bien, gloria a Dios. Ese dice, pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes igualmente han de ser contada, es decir, habla de la fe, a los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿sí? Que la fe de ellos será contada por justicia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Y es el testimonio de nuestra alma. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 13. Sí. Y versículo 5. Amén. Examinados a vosotros mismos, así estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis Reprobado. A ver, léeme en esa versión. Gloria a Dios, amén. Es el testimonio de nuestra alma. Entonces escudriño de mi ser. ¿Por qué? Porque dice que el alma está en las emociones, y en el alma nuestra es la guerra que hay, ¿no? Gloria a la batalla que tenemos nosotros. Gloria espiritual en el alma. Amén. El alma es el centro del ser humano, ¿sí? Gloria al nombre de Jesús. Examinó, dice, a vosotros mismos para ver si estás en la fe. Entonces, probaos vosotros mismos. Entonces, interesante, yo tengo la verdadera fe, decía, ¿no? No sabéis, dice, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, decía el apóstol, ¿no? O sea, él fue al lugar, fue a visitar, ¿no? Y a exhortar a la iglesia en aquel tiempo, ¿no? Entonces, sí, examínense ustedes mismos, a ver si están realmente y son. Porque muchas veces no encontramos lo que buscamos porque buscamos mal. Gloria a Dios. Y entonces el testimonio de nuestra fe que palpita, gloria a Dios, que está, porque yo tengo que predicar amén, con la palabra y también con el testimonio en mi ser, con la convicción profunda en mi ser. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Entonces ellos estaban en otros asuntos y Pablo fue el apóstol. Entonces le decía a ellos, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe.
Entonces buscamos pretexto muchas veces cuando no estamos en la fe y empezamos a mirar al hermano, empezamos a mirar un montón de situaciones que nos pasan alrededor para buscar, amén, culpables. Sí, la fe es personal. La fe es por Cristo. Amén. ¿Me entiende? Entonces yo soy el que tengo esa fe que me vino a mí. Y como decía la que hemos leído hace rato, Juan 5:10, el testimonio. El que cree tiene testimonio en sí mismo, que es hijo de Dios, porque plenamente confío y creo en Él. Entonces el apóstol decía, examinaos a vosotros. Amén. Si estás, para ver si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. Gloria a Dios. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Entonces, versículo 23 habíamos leído, ¿no? Bien, vamos al 1 Juan capítulo 2 y versículo 20. 1 Juan 2:20 también habla del testimonio de nuestro espíritu. Capítulo 2, versículo 20. Amén. ¿Quién lo tiene? A ver. Pero vosotros tenéis la Unción unción del del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces decía el apóstol, este era Juan, el apóstol del amor, ya el viejito, ¿sí? Él hablaba del amor de Dios. Entonces le explicaba a la iglesia, ¿no? Y cuando hablaba del tema del anticristo, ¿no? Cuando hablaba del anticristo, que tenía que estar atento, el testimonio en su espíritu, ¿sí? De que, amén, decía, vosotros tenéis la unción que habla del Espíritu Santo, amén. Dice, y conocéis todas las cosas. Entonces, ¿cómo tengo que descubrir, vivir una vida en santidad? Y la preparación de la palabra me va a hacer entender, amén, qué es lo que hay, quién es. Gloria al Señor. Vamos a el versículo 21. Os he escrito porque seáis, no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque lo conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Qué importante, ¿no? ¿Cómo dice? Que ninguna mentira, gloria a Dios. Es importante para saber también en nuestra persona, cuando queremos inventar algo, en mucho, no solamente hablamos, no pensemos siempre en culto, en la iglesia, no, en la vida personal, porque tengo a Jesús en mi ser. Entonces por ahí hay ciertas cosas, ¿no? Y le metemos una mentira. ¿Me entiende? Entonces Dios no va a probar. Y si uno es sensible con Dios, va a sentir el dolor, va a sentir el llamamiento del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo dice? Os escribo porque, versículo 21, porque no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque lo conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. O sea, negamos a Jesús, son anticristos. Claro, y ves que no, el anticristo de allá, qué sé yo, no. Es que aquel que nega a Jesús, acá en este barrio, amén, dentro de nuestras parentelas, niega a Jesús, ¿no? Y se pone a contradecir a Jesús, es un anticristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, aleluya, sigamos la palabra. Pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces, Padre nuestro, no. Sí, pero no te escucha. ¿Cómo le llamamos esa palabra que dice? Que Dios no oye a los pecadores. Pero si hay algún temeroso de Dios, a ese oye. Aquel que no tiene a Jesús, esté en cualquier religión que sea, puede hablar y decir un montón de cosas. Dios no le escucha. Está como en el estanque de Siloé nada más, de en que cuando el amor de Dios se manifiesta algún milagrito que hay por ahí, alguna sanidad, alguna liberación, pero eso no implica la salvación del alma. Amén. Dice que en los tiempos finales Satanás engañará y habrá milagros, ¿no? O van muchos. Están los milagros, el milagro no te salva. Dentro de la iglesia es el amor de Dios, se derrama un milagro, pero eso no implica la salvación. Es el testimonio de su poder, de su nombre.
Amén. Y cuanto más ven, hay milagros, yo me acerco más. Y si era duro, gloria a tu nombre, Señor. Amén. Lo que dice el versículo 24, los que habéis oído desde el principio lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Que la palabra entre y no salga de tu mente, quede anclada en tu alma, en tu corazón, quiere decir, para siempre. Amén. En los momentos de debilidad, de persecución, ahí te va a hablar el Espíritu Santo. Momentos clave de nuestras vidas, momentos de proceso, ahí te va a dar el testimonio. Y te va a decir esta palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos al libro de... sigamos 2 versículos más, para entender más esto. Lo había oído al principio. Amén. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Versículo 26. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis del que permanece en vosotros, no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y esto no es mentira, según ella os enseña. Estás enseñado a permanecer en Él. Gloria a Dios. Amén. ¿En qué vamos a permanecer? En Jesús. Vamos a otro texto de la Biblia. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Amén. ¿Qué era? Colosenses Amén. capítulo 2, verso 13. Amén. Y a vosotros Y a estando vosotros muertos, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdona todos los pecados. Aleluya, gloria a Dios. Mira cuántas palabras hay para darnos conocimiento. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Gloria al Señor. Vamos a otro texto. El perdón experimentado es este, ¿no? De testimonio nuestro, de nuestra alma. Gloria a Dios. La paz de Dios. Experiencia de la paz de Dios. Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice: justificaos pues por la fe. Romanos 5.1. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Señor. Jesucristo. Amén. ¿Sí? Efesios 2.14. De los dos pueblos, Efesios 2.14. Efesios. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia De separación. Entonces dice Efesios 2.14, Él es nuestra paz. ¿No? ¿Quién nos entrega? Dios nos entrega la verdadera paz. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos ha hablado, del judío, ¿no? Y nosotros, de Israel y nosotros, ¿no? Dice, de ambos pueblos hizo uno. ¿Y ellos qué hacen ahora? Escupen y vomitan a todos los que no son de la religión judía. ¿Ah? Así es lo mismo, la religión contra el otro religioso, que son los árabes y los extremistas, los dos son extremistas, ¿no? Entonces, muchos hermanos nos llevan a nosotros a que nos sectoricemos con Israel. Es el pueblo de Dios, de ahí recibimos nosotros la salvación, pero Dios no es injusto.
Entonces, el de la Franja de Gaza puede ser salvo, el chino puede ser salvo, el ruso puede ser salvo, el ucraniano, el americano, todo ser humano en esta tierra tiene la oportunidad de salvarse. Amén. Y no importa que hayan, que sean extremistas masacradores, porque acá lo vieron, los españoles con el catecismo romano hicieron genocidio acá cuando vinieron, mataron miles de gente, nuestros gobernantes, en los siglos primeros de la nación, mataron Roca, mató a millones de indios en el nombre de la religión, en nombre, ¿me entienden o no? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Yo tengo ese conflicto muchas veces, pues se extreman, ¿sí? Entonces una bomba de israelita a la Franja de Gaza es santa, ¿no? Y murieron niños, murieron ancianos, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces dice la palabra, Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hechos capítulo 10 versículo 45, Hechos 10, 45, ¿no? La recepción del Espíritu Santo, Hechos 10, 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo. Amén, qué tremendo, ¿no? Lo que hace Dios. ¿Sí? Imagínense, amén. Estaban los monopolizando el Evangelio, las buenas nuevas, los judíos, ¿no? Entonces ellos, hasta Pedro, tremendo era Pedro, ¿no? Cuando estaban los de la circuncisión por el acto que hacen ellos, ¿sí? Se juntaban ahí. Y los creyentes se apartaba, él no quería juntarse con eso. Entonces Pablo, como habíamos al principio, él revelado, entonces él se contendía con el apóstol Pablo con respecto a la acepción de personas. Entonces él decía esto, ¿qué decía? Y ellos se sorprendían, pensé que era para nosotros nada más. Nosotros que pensamos que para nosotros es para los que creen. Amén. ¿Acaso Dios no ha muerto por el vecino? Claro que sí. Amén. Nosotros estábamos ajenos antes, pero por mí, nosotros ni enterados, y nosotros nos poníamos contendientes al Evangelio. Pero Dios un día tocó nuestras almas. Y si éramos recontra duros, algunos no, otros cosas yo era duro, ¿no? Entonces, para testimonio a mí mismo, que si yo era duro, para Dios no hay duro. Dice que la palabra de Dios como martillo que quebranta la piedra, y ese habla del corazón duro. Es como martillo, hasta que la piedra cede. De alguna manera tiene que ceder. Gloria al Señor. Amén. Entonces, ¿cómo era? Versículo 10, versículo 45 dice. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Ellos eran creyentes ya, ¿no? Pero, ¿no? Dice, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Aleluya. Vamos a ver nosotros, los que no somos el pueblo de Israel. Sí, la gente que no es de Israel. Nosotros, todo el ser humano, todo el mundo que no creyente. Que no es judío, son los gentiles. Para ellos somos perrillos, perros. Hay que amarlos porque de ahí viene la salvación. Y Pablo nos dice, y en Hebreo carta que nosotros vemos, por causa de que la rebelión de ellos, nosotros tenemos la oportunidad. El tiempo es de los gentiles. El tiempo de la gracia para todo aquel gentil. Hay algunos que le dicen los judíos mesiánicos, amén. Pero yo por ahí veo los videos como se ponen, y muchas veces explico así porque me indigna. O sea, no hay razón. Ella le enseña, póngale que nosotros los evangélicos y nos agarre la locura y agarremos y todo aquel que nos diga algo, predica otro evangelio, empezamos a escupir, patear a las mujeres, o sea, a los niños que le manda usted, póngale, es una locura. Pero ellos lo hacen. Y los hombres grandes, los maestros, rabinos, hombres grandes, 70, 80 años, agarran la oreja. ¿Qué hace atrevido? ¿Me entienden o no? Le patear a las predicadoras o a cualquiera. O sea, son irreverentes. Lo dice ahí, ¿no? Judíos que se hay muchos, sí. Hay muchos, también judaizan. Gloria a Dios. Entonces sigamos con esto para terminar. Hay muchos textos bíblicos para hablar sobre, amén, la fe viva, la fe activa en nosotros. Gloria al Señor.
Sigamos, entonces vamos al libro de Juan capítulo 20, el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 3, San Juan, libro de San Juan capítulo 20, versículo. 20. no, versículo 3. Amén. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Vamos al libro de, ya hemos leído Juan 5, sí, ¿no? Vamos al 2 Corintios 1:15. Corintios 1:15. Gloria a Dios. 1:15. Sí, capítulo Corintios, Amén. capítulo 1, versículo 15. Con Qué bien, ahí esta va aprendiendo. confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. ¿Ustedes tienen datos o tienen internet? ¿Tienen datos o internet? Bueno, que cuando vengo caminando no puedo. No, pero la Biblia es en internet. Es en internet. Pero Gloria me al cargo Señor. yo datos. Pero no es en internet. Usted tiene que bajar a mí. ¿A usted no tiene internet en casa? Sí. Trabaja y después ya es en internet. Bueno. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Las evidencias, amén. Vamos a escuchar la palabra, ¿sí? Las evidencias exteriores, ¿sí? Un cambio radical de vida. Efesios capítulo 2, versículo 2. ¿Quién lo lee? Versículo 2. Sí, 2, capítulo 2 y versículo 2. En los cuales anduvisteis En otro. en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo conforme al Príncipe de la potestad del aire, de espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. desobediencia. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en Cristo hizo a nosotros un cambio radical. Amén. Entonces, dice, Efesios 2:2, dice, vamos a leerlo bien, en los cuales anduviste en otro tiempo. Vamos al versículo 1 entonces. Él os dio vida a vosotros, dice. Cuando estabas muertos en vuestro delito y pecado. Verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué produce él? Habla el maligno. ¿Qué les produce? Incredulidad. Entonces son duros para creer en el Evangelio. Tiene que venir la intervención del Señor, del Espíritu Santo, para que conozcan la verdad. Amén. Esa es la evidencia, gloria a Dios, de aquel que no tiene a Jesús, y la evidencia de aquel en la cual nosotros dio un cambio radical, decía el versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria al Señor. Vamos a 1 Juan 3:10 y traemos dos textos más. Así terminamos la lectura, la bendita palabra de Dios. Sigamos. Primera de Juan, ¿qué? Primera de Juan 3:10. Amén. Entonces, veamos, escuchemos esto. La evidencia exterior es un cambio radical de vida, dijimos Efesios 2:2, y punto 2, un andar en justicia y amor. Es la evidencia externa, andar en justicia y en amor. Vamos a ver entonces 1 Juan, capítulo 3, versículo 10. Amén. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel
que no hace justicia, el que no ama a su hermano, no es de Dios. Tremendo, ¿no? Entonces, en esto se manifiesta los hijos del diablo, decía Juan, el apóstol del amor, y los hijos de Dios. ¿En qué se manifiesta? ¿Cómo dice? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Sí. Este capítulo 3, cuando habla que un día voy a tratar el tema sobre si la salvación se pierde o no. Es un tema que hay un factor que habla de que sí se pierde y otro que no se pierde. Pero por eso hay que ver el contexto de la conversión. ¿Sí? Para resumir, digamos, decir palabras cortas, si soy un convertido verdaderamente, tengo que mostrar la evidencia, como dice acá, el cambio radical que se hizo en mí y el hacer justicia, y el amar y un montón de cosas. Amén. Entonces, se manifiesta el hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no hacen justicia y los que no aman a su hermano. Amén. Vamos a 2 textos más. Seguimos con el 1 de Juan, capítulo 3, verso 14. Sí, el mismo que estamos leyendo. ¿3? Sí, el capítulo 3 que estamos leyendo. 3:14. 14 nada. Amén. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces Jesús dio un mandamiento, ¿se acuerdan? Les doy un mandamiento nuevo, que nos améis como yo los he amado. Ufa. Y no le damos importancia al hermano. Entonces es un mandamiento de Dios. Si yo no amo a mi hermano, que lo veo, cuanto menos a Dios que no lo veo. Entonces la evidencia física es que yo amo a mi hermano, y si amar no es decir, te amo hermano y chao. No, o sea, ¿en qué te puedo ayudar? Amén. ¿En qué te puedo colaborar? Gloria al Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Y el último que dijimos, 4:7. 4:7, Juan 4:7, mismo, 1 de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, lo contrario sería que si yo no amo, el que no ama no nació de Dios y tampoco lo conozco. Entonces, ¿cómo voy a conocer a Dios? Cuando muestro la evidencia de amar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y 5:4. Vamos a ver 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria al Señor. Amén. Aleluya.